Muy buenos días, chicos y chicas de grado séptimo. El día de hoy, mediante este video, he preparado un recuento de los temas vistos en matemáticas. El tema principal que hemos tratado hasta el momento son los números enteros. Ese tema principal se ha dividido en tres secciones muy importantes: el orden en el conjunto de los números enteros, la ubicación de los números enteros en el plano cartesiano y la suma o adición de los números enteros y sus propiedades. Para empezar, tenemos algunas situaciones importantes que recordar. El uso del signo menor que y mayor que. Recordemos que este símbolo es el símbolo que me indica menor y este es el símbolo que me indica mayor. En este caso, la forma en que yo me lo aprendí, como les refería en clase, era la boca siempre señala el ítem mayor. En este caso, 3 es menor que 4, 4 es igual a más 4, recordemos que aunque no tenga signo, este es positivo. Cuando tenemos dos cantidades enteras con signo negativo, el número más pequeño, en este caso menos 2, es mayor. En el caso de cuando tenemos un número positivo y un número negativo, siempre el positivo va a ser mayor que el negativo. Tenemos un caso con valor absoluto que más adelante vamos a tratar el concepto. Todo valor absoluto es positivo, es decir, que 2 y valor absoluto de menos 2 es igual, porque el valor absoluto de menos 2 también es 2. Por otro lado, tenemos el concepto de valor absoluto, que es el valor real de cualquier cantidad numérica dentro de una recta o plano cartesiano. Es muy importante tener en cuenta que este siempre se agrupa en medio de dos barras y sea cual sea la cantidad, siempre va a ser positivo. En este caso tengo dos situaciones: el valor absoluto de menos 2, pues ya sabemos que es 2, y el valor absoluto de 3, aunque es positivo, continúa siendo positivo su valor absoluto. Dentro de este mismo tema tratamos un aspecto muy importante, que fue la elaboración de las líneas de tiempo. A través de las rectas numéricas, durante años hemos podido expresar sucesos que han ocurrido a lo largo de la vida o a lo largo de un periodo de tiempo. Aquí refiero un suceso, un acontecimiento. Esta recta puede representar la vida de un estudiante. En el momento cero, pues nació, fue su nacimiento. Cuando cumplió 5 años, inició su etapa escolar, y si no tuvo ningún año, ninguna pérdida, cuando tuviese 15 años, finalizaría su etapa escolar. Este es un suceso, o esta es una situación la cual puede ejemplificar el uso de las rectas numéricas mediante las líneas de tiempo. Por este lado tenemos el segundo tema, que es la ubicación de los números enteros en el plano cartesiano. En clase hablábamos acerca de que el señor René Descartes fue el matemático quien propuso y diseñó el plano cartesiano. El plano cartesiano diseñado por el señor Descartes, en su nombre cartesiano, por su apellido, tenemos que en cualquier plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Cuadrante 1, que lo conforman una coordenada donde sus valores tanto en el eje X como en el eje Y. Recordemos que el eje X lo conforman las coordenadas abscisas, mientras que en el eje Y ubicamos las ordenadas. Siempre que tenemos en el cuadrante 1, estamos refiriéndonos a dos cantidades positivas, porque las del eje X y las del eje Y son positivas. Dentro del cuadrante 2 tenemos una coordenada negativa positiva, porque en el eje X tenemos negativas y en el eje Y tenemos positivas. Posteriormente tenemos el cuadrante número 3, donde la coordenada es totalmente negativa, negativa y negativa. ¿Por qué? Porque en el eje X tenemos variables negativas y en el eje Y tenemos variables negativas. Finalmente tenemos el cuarto y último cuadrante, cuya coordenada es positiva negativa, puesto que en el eje X los valores o las variables son positivas, mientras que en el eje Y todas son negativas. Un dato muy importante y curioso es que siempre el primer valor de la coordenada se va a ubicar
en el eje X y el segundo valor es el que se refiere al eje Y. También tuvimos la oportunidad en clase de realizar el mapamundi completo. Para este caso he realizado la porción de nuestro continente americano y he ubicado algunos países como Canadá, Estados Unidos, Colombia y Brasil. Y mediante dos ejemplos refiero la explicación anterior. Canadá está ubicado a menos 100,30 latitud, puesto que si observamos el punto de Canadá en el eje X está sobre 100, veanlo aquí, y en el eje Y está más o menos en 30, puesto que está en medio de 20 y 40 del eje Y. Lo mismo me pasa con Colombia, está en menos 60, tenemos Colombia aquí, en el eje X, menos 60, y en el eje Y, menos 30, porque si nos vamos hacia el eje Y, tenemos 30. Para finalizar, tenemos la primera operación básica matemática de la adición de los números enteros y sus propiedades. Son muchas las propiedades de los números enteros, pero poseemos 5 en particular que vamos a resaltar el día de hoy. Siempre que tengo dos números enteros y estos números enteros ambos son mayores que 0, la suma de esos dos números siempre va a ser igual a un valor mayor a 0. Tenemos una segunda propiedad que refiere a la situación inversa. Cuando tengo dos números enteros que son menores que 0, la suma de esos dos valores menores que 0 será un valor o un resultado menor que 0. Como tercera propiedad tenemos lo siguiente. Tenemos que tenemos dos números enteros y uno de ellos es negativo y el otro de ellos es positivo. Si el negativo, en este caso el primer término es mayor, porque es negativo la A, entonces la suma de esos dos valores va a ser negativa. Posteriormente tenemos una propiedad adicional que refiere a la situación inversa. Dos números enteros donde el primero es positivo y el segundo es negativo, y ese primero es menor que el segundo. Entonces, al sumarlos voy a obtener un resultado positivo. Nuevamente, la propiedad del valor absoluto que se nos refiere. Todo número, ya sea positivo o negativo, su respuesta o su valor absoluto siempre va a ser positivo. Aquí tenemos 3 ejemplos muy importantes en cuanto a recta numérica y 5 en cuanto a matemáticas. Tenemos 4 más 3, pues son 7. Recordemos que cuando los dos números son positivos, hago una suma normal de las que ya conocemos. 4 más 3 me da 7. Tenemos el caso siguiente, donde el primer valor es negativo y el segundo es positivo. Entonces tenemos menos 4 más 3. En este caso la respuesta es menos 1. Como los dos tienen signos contrarios, efectúo una resta. A 4 le resto 3, me da 1. Como el 4 es mayor que 3 y el signo del 4 es negativo, la respuesta es negativo. Posteriormente tenemos el caso inverso, donde el primer número es positivo y el segundo es negativo. Efectúo la misma operación, como tienen signos contrarios, hago una resta. A 4 le quito 3, me da 1. En este caso, como el 4 es mayor y es positivo, la respuesta será positiva. El cuarto caso que tenemos es cuando ambas cantidades son negativas. Menos 4 más menos 3. En este caso, lo que hago es una suma real. Sumo 4 y 3. 4 más 3 me da 7. En este caso, como ambos símbolos, ambas cantidades tienen signo negativo, el resultado va a ser negativo. Finalmente, tenemos el quinto caso, que es la suma con valor absoluto. 2 más valor absoluto de 4. La respuesta es 6. Recordemos que cualquier valor absoluto de cualquier cantidad va a ser positiva. Entonces, 2 más 4 me da 6. En cuanto a las rectas numéricas, tenemos lo siguiente. Siempre que voy a representar una situación mediante rectas numéricas, lo primero que debo hacer es establecer espacios equivalentes para hacer la representación. En este caso voy a representar el primer caso. 4 más 3 me da 7. Ubico la primera cantidad en la recta numérica, en este caso 4,
y cuento los espacios de acuerdo al signo u operación. Es una suma de 3. Entonces 4 y 3 espacios a la derecha porque es positivo. 1, 2 y 3. El número donde llegue la operación matemática debe ser la respuesta que tuvimos anteriormente. Si yo a 4 le sumo 3 espacios positivos, obtengo la respuesta 7. Posteriormente tenemos el segundo ejemplo. Primer valor negativo, segundo positivo. Ubico el primer valor, menos 4. Y avanzo 3 valores a la derecha, más 3. 1, 2, 3. La respuesta que obtengo es menos 1. Es igual a la que obtuve matemáticamente. Para un tercer caso tengo que el primer valor es positivo y el segundo es negativo. Como siempre, ubico el primer valor, 4. En este caso, como el segundo valor es negativo, tengo que correr hacia la izquierda. Entonces me devuelvo 3 espacios porque dice menos 3. 1, 2, 3. La respuesta es 1 en la recta numérica. Y de esta forma compruebo que mis procesos matemáticos los puedo representar mediante una recta numérica y puedo corroborar mis respuestas.